Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios santo. Misericordioso, bendecido eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Tuya sea la gloria, tuya la honra y tuyo el poder, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, paséate, Señor, paséate en todos estos aires, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, Señor. Dios mío, Señor, ahora se convierte esta casa en casa de Dios y templo del cielo, Señor. Glorifícate, oh Dios. Mira, Señor, bendice de manera especial esta comunidad, Señor, y todos aquellos que se conectan a través de las redes, Dios mío. Envía, Señor, palabra de salvación. Envía, Señor, palabra de sanidad, de liberación, de restauración. Señor, cubre cada necesidad, porque tú la conoces, Señor. Aleluya, Señor. Bendice las familias, bendice los jóvenes, bendice los niños, Señor. Guárdalos, pon cerco de protección sobre ellos, Señor. Permite, Señor, que esta palabra fluya. Es palabra tuya, Señor. Palabra que conforta el alma. Palabra, Dios mío, que es viva, que es eficaz. Métete en la mente de las personas que escuchan, Señor. Métete, Señor, en los corazones. Susúrrale, Señor, en la tranquilidad de la noche. Aleluya, para que ellos puedan conocerte. Que tú eres un Dios real. Que tú eres un Dios bueno, oh Padre de la gloria, Señor. Aleluya. Dios mío, que todo lo que aquí se haga sea agradable a ti, Señor. Que toda la adoración suba como una ofrenda fragante al trono de tu gracia, Señor. Y envía de allí bendición hasta que abunde y sobreabunde, Señor, aleluya. Bendice, Señor, aleluya. Y mira, Padre, la palabra que ha de ser predicada. Mira, Dios mío, Señor, que sea tuya, Señor. Úsanos como instrumento tuyo, Señor, para hablarle a las vidas. Porque esa es la comisión que tú nos dejaste. Llevar, Señor, estas buenas noticias. Estamos en unos tiempos difíciles, Señor, pero sostenidos de tu mano, podemos seguir adelante. Esa obra que tú empiezas, Dios mío, Señor, tú la vas a perfeccionar. Ayúdanos, Dios, a que esta palabra nosotros la podamos recibir, nosotros la podamos internalizar y sobre todo ponerla por obra. Sigue bendiciendo, Señor, a la distancia, a todos aquellos que se conectan y escuchan. Oh Dios mío, Señor, en tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.
Tu espíritu fluye y fluye y fluye. Aleluya. Hay un río aquí. 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 Es el río de tu espíritu, Señor. El río de tu espíritu, Jesús. El río de tu espíritu. Hay un río, el espíritu es. Hay una fuente, el espíritu de Dios. Hay un río aquí, el espíritu es. Hay una fuente, el espíritu de Dios. Hay un río que fluye hacia mí, es el espíritu del Eterno, y fluye y fluye y fluye y fluye. Y fluye y fluye y fluye y fluye. Y fluye y fluye y fluye y fluye. El río fluye y fluye y fluye. Hay un río aquí. Hay un río aquí. Hay un río aquí. Hay un río aquí. Bendito Dios. Fluye, 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 fluye. Shabai Selo, Malosai, Marina Alasai. Siento tu presencia, Padre. Sheito Uko Masduna Hamawa. Fluye aquí, Jesús. Fluye, fluye, fluye y fluye, fluye y fluye, fluye y fluye, fluye el río. Y fluye, fluye, fluye. Y fluye, fluye, fluye. Fluye y fluye, fluye y fluye. Beresolanai Makatalai. Siento tu amor. A otro nivel de gloria. Vamos. A otro
otro nivel de Dios bendiga a los que se conectan. Busca hasta llama. Siento el amor de Dios abrazando en esta noche. A otro nivel de gloria, 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 a otro nivel de gloria en tu presencia, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, de mis pies a las rodillas, luego sube a mi cintura, de ahí hasta los hombros, Santo. hasta que el Espíritu me llene, de mis pies a las rodillas, Vamos, Jehová. luego sube a mi cintura, de ahí hasta los hombros, hasta que el Espíritu me llene, de mis pies a la rodilla, luego sube a mi cintura, de ahí hasta los hombros, hasta que el Espíritu me llene, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, llévanos, Señor, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, llévanos, Señor, a otro nivel de gloria, a otro nivel en tu presencia, a otro nivel viendo milagros, a otro nivel viendo tu sanidad, aleluya, a otro nivel de gloria. Vive Dios, vive Dios. Shamalanga Sabakai. Esheita Yamastokoto. Bendito es tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre, Dios del cielo. Luego sube a tu cintura, de ahí hasta los hombros, hasta que el Espíritu me llene, de mis pies a la rodilla, luego sube a mi cintura, de ahí hasta los hombros, hasta que tu río me llene. Hay poder en tu nombre. Otro nivel de gloria, a 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 otro nivel de gloria. Santo eres, Padre. A otro nivel en tu presencia. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por tu amor. Aleluya. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre, Padre. Dios bendiga a todos los que se conectan en esta hora. Le damos gloria al Señor. Saludos a Jeffrey que está por ahí, a Mónica. Dios te bendiga. Dios bendiga a Jorge también que se conecta. La gente de Panamá por ahí que se están conectando también. Mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos a la palabra. Bendito es tu nombre, Dios del cielo. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, por una noche más, donde nos permite llevar culto a su nombre y a su gloria. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 47,
Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Los que la tienen en la 1960, no se preocupen, es lo mismo. Pero esto yo quiero llevar este mensaje porque Dios ha hablado a mi corazón fuertemente. Vienen cambios y ya está ahí. Viene el tiempo de cumplirse muchas cosas. El reloj de Dios ya está listo, está preparado. No hay tiempo que perder. Y los que esperamos en Dios, lo que Dios va a hacer, todo está conectado con la salvación de las almas. Y todo está conectado con llevar el mensaje de vida, la salvación, a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están en cárceles, aquellos que se encuentran en la penumbra, en la tristeza, en el dolor, sumergidos en la soledad, sumergidos en su pasado. Hoy Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Dios bendiga a todos los que están conectándose al mensaje. Comparte el link con alguien. Ya voy a estar empezando prontamente. Saludos a Antonio Marshall, mi amigo. Le amo un montón. Saludos al pastor José Luis Cachito. Dios te bendiga. Te amo un montón también. Así que vamos a darle gloria al Señor. Dios bendiga a tu congregación. Prontamente estaré por allí visitando nuevamente. Le damos gloria al Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 47. El tema de esta noche que el Señor me dio: las aguas del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las aguas del Espíritu. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos a empezar rápidamente con el mensaje. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Jeffrey. Pronto nos veremos, estamos orando por eso. Dios tiene el control. Aleluya. Ezequiel, libro de Ezequiel 47. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo un chin ahí. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Versículo 1. Estoy leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente. Los que tienen la 1960 a lo mejor no la van a ver igual, pero es la misma palabra. Dios me llevó a esta versión porque es más entendible. En este libro de Ezequiel, en esta parte, en el capítulo 47, 46, 45, 44, habla de la gloria postrera de Dios. Dios da orden al pueblo de Israel de cómo hacer las cosas, de cómo preparar los cuartos para los sacerdotes, las ofrendas, el altar. Y Dios le fue mostrando al profeta cómo él quería todo en visión. Todo fue revelado en visión con instrucciones de Dios. Es para que puedas entender y no se me pierda. Amén. Pero el Señor me dio esta palabra: en las aguas salúteras del río de sanidad. Usted lo va a ver ahí en Ezequiel capítulo 47, verso 1. Yo estoy leyendo de versículo 1 en adelante. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Bendito es tu nombre, Padre. Lo voy a llevar a la versión de la 1960 para que no se me pierda la gente. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Volvemos otra vez recapitulando para que no se me pierda. Las aguas salutíferas. Versículo 1 del capítulo 47. Arrancamos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa,
hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, salen del templo, lo que le está dando vida. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Padre, te damos la gloria en esta hora. Bendecimos tu poderoso nombre, Dios de la vida, Dios de pacto. Tú reinas sobre todas las cosas, Padre. Hemos orado, Señor, por este culto, Dios. Señor, salva para tu gloria. Escribe nombres en el libro de la vida. Mira aquellos que tienen sed. Mira aquellos que están sedientos por tu presencia. Aquellos que necesitan que tú hagas algo, Señor, en esta noche. Háblale a tu pueblo tú, como tú sabes hacerlo. Toma el control de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Tema de esta noche: en las aguas del Espíritu. Dice la Escritura en el libro de Ezequiel que cuando ya el templo y el pueblo de Israel había sido entregado por sus pecados, por la esclavitud, Dios levanta a Ezequiel y le muestra la gloria postrera del templo, y le muestra la gloria postrera de su presencia. Y Dios le da las instrucciones a Ezequiel, pero primero por medio de una visión. Dios siempre, antes de hacer algo, levanta a su siervo, a su ungido, a sus profetas, a sus hombres que están, o sus mujeres, y les muestra en visión lo que Dios va a hacer.
Dios nunca va a hacer algo sin avisarte. Dios nunca va a permitir un mal sin antes darte la alerta. Dios nunca va a bendecir sin antes prepararte o decirte lo que tienes que hacer. Nunca el Señor va a entrar a la tierra hasta que no haya una limpieza primero, profunda, completa, una entrega total, una muerte al yo, entregado totalmente al Señor, siguiendo las instrucciones como está escrito en su palabra, para que entonces el Señor vea que estamos alineados en el propósito y diga: ok, yo en esta noche voy a dar la entrada a las aguas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Con las aguas Dios controla todo. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 15 dice: si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Fíjate que Job meditaba y escribía en medio de su situación y decía: quien controla las aguas que dan la vida y la quitan es el Dios del cielo. Si Él las detiene, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Tiene que haber una medida, tiene que haber un control. Hay una palabra que hace que el mal se detenga en un límite. Hay una palabra que hace que los ríos se detengan en un límite. Porque las aguas, si son sueltas así por soltar, destruyen, inundan, ahogan, matan todo lo que haya en su frente. Vistama, solama. Dice la Escritura que al comienzo el Espíritu de Jehová se paseaba sobre las aguas. Todo era aguas y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y luego Dios puso separación entre las aguas y la tierra. Y Dios mandó las aguas al cielo y Dios mandó las aguas debajo de la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios separó la tierra, las montañas, preparó, Samayama, ordenó la tierra completamente. Vengo predicando suave para que puedas entender el mensaje. Dice la Escritura de Dios que por causa de la violencia del hombre, por causa de la maldad, Dios levanta a Noé y le dice: Noé, yo he visto la maldad y la violencia de los hombres en la tierra. Fíjate que la palabra de la 1960 no dice que fue por causa del pecado, dice que fue por causa de la violencia. Y la diferencia entre el pecado es falta, pecado es error, pero violencia es lo que está viviendo Puerto Rico en las calles. Violencia es sacar un alma y matar a todo el mundo a tu frente, sin importar que hay una anciana que puede ser la abuela de una nieta, de un nieto. No tienes conciencia, no te interesa, no respetas la vida, porque piensas que al darle el gatillo hace justicia. Y Dios dice: no, estás ciego por el enemigo. Y el enemigo te está usando para asesinar, para matar, para derramar sangre. Eso es violencia. Cada vez que se derrama sangre en la tierra, sea que un hombre mate a una mujer, que la degolle, que le pegue un tiro, que le dispare. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cada vez que hay un derramamiento de sangre, se constituye en el cielo violencia y la tierra gime por causa de la justicia de Dios. El derramamiento de sangre es lo que causa que venga el diluvio sobre la tierra. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque nadie tiene la autoridad ni la potestad para quitarle la vida a nadie. Tiene que haber un alto, tiene que haber un respeto, y el Espíritu de Dios detiene la muerte. Habrá alguien que diga amén aquí. La muerte se detiene con el ayuno y la oración. Cuando ayunas, cuando oras, cuando buscas a Dios, Dios tranca la pistola del gatillero. Dios hace que el asesino caiga en el temor de Jehová. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La justicia divina del cielo proviene de las rodillas de sus santos, del ayuno de sus santos, de las lágrimas de sus santos. Y Dios dice: yo
yo voy a derramar mis aguas en esta noche para que entiendan que mi espíritu es como un río. Ula sama llama. Dios usa los elementos para moverse. Su espíritu se mueve por medio de los elementos. Él no es viento, pero se mueve como el viento. Él no es fuego, pero quema como fuego. Él no es agua, pero te inunda como las aguas. Y en esta noche Dios dice a Noé, en aquel tiempo, yo le dije: prepáreme un barco, prepáreme un arca, porque he visto el derramamiento de sangre, la violencia, la depravación que había en la tierra. Sama. Y Dios dice: voy a hacer que las fuentes del abismo sean abiertas y las cataratas de los cielos sean abiertas. Noé, Sama. Dice la escritura que en aquel día, cuando Dios mandó a Noé a hacer eso, dice la escritura que se burlaban, que se reían, que se mofaban, como hacen hoy en día. Se ríen de las lenguas del Espíritu, se burlan de Dios, se ríen de los que dicen aleluya, se ríen de los que bendicen su santo nombre, y no saben que tienen oportunidad de arrepentimiento todavía. No saben que Dios todavía es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de fuego consumidor. Con Dios no se relaja, con Dios no se juega. Cuando Dios toca el alma de alguien y dice: la muerte te viene a buscar, mejor es que tú te arrepientas en polvo y ceniza para que alcance oportuno socorro al trono de la gracia, porque estás siendo salvo por gracia, porque es don de Dios, porque viene de arriba, porque es don del Espíritu, porque es don de Cristo. Es el don de fe que Dios nos dejó. Es por la gracia que somos salvos, es por su amor que somos salvos, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Siento el agua de Dios. Ula sama llama. Esto lo muy. La palabra describe la voz de Dios en el libro de los Salmos 29, capítulo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Cuánta gente no han escuchado la voz de Dios? Que Dios le ha hablado por medio de un sueño, por medio de una visión, y han dicho: es que su voz se oía como de muchas aguas. Eso te dice el estruendo de la fuerza y el poder, la soberanía que viene de aquel que nos creó. Tú has escuchado cuando viene el río con ímpetu, llevándose todo en el camino porque viene con ímpetu. Imagínate el poder de Jesús, imagínate el poder de Dios que detiene las aguas, que hace que ellas lo obedezcan. Jehová se sienta en las alturas y gobierna sobre las aguas. Salmo 29, versículo 10 y versículo 11 dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia de las Américas dice: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará su fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Así como el diluvio limpió el mundo, así también el bautismo en las aguas simboliza una nueva vida, una muerte al yo, para resucitar juntamente con Cristo. Es un requisito, es simbólico, pero Jesús dice: hay que hacerlo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 de la Nueva Traducción Viviente dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco y solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en este terrible diluvio.
Dice que fueron 8. El 8 en hebreo significa nuevo comienzo. Todos los números proféticos de Dios tienen un significado. Dios no se mueve por fecha. Dios se mueve por tiempos, por calendario. El calendario hebreo, el calendario griego, el calendario hebreo. Dios tiene los tiempos alineados. Y la Shama, vengo pronto, dice el Señor. ¡Ey, Shalahama! Prepárate, está listo, está velando. Pon aceite en tu lámpara, vístete de blanco, pídele a Dios, santifícame, humíllate delante de Dios. Vive como si Él viniera hoy todos los días. Levántate en la mañana de madrugada y lo primero que tienes que hacer: Señor, te necesito, ayúdame para este día, para este conflicto que se avecina. Dame mansedumbre, dame templanza, dame paciencia. Ayúdame, Dios, a ser como tú quieres que sea. El cristiano que está arrepentido, el cristiano que vive para Dios, el cristiano que está en la palabra, se ve, refleja la luz de Cristo, refleja la unción de Dios, refleja la paz de Dios. Ven a Cristo los demonios, ven los principados, no te ven a ti, ven a Jesucristo, porque estás muerto al yo, porque fuiste directamente a las aguas. Ella, Sama llama. Hoy Dios dice: hay un río que sale de mi altar, hay un río que sale de mi trono. Y la masama. Hoy vengo a limpiar, hoy vengo a santificar, hoy vengo a llenar, hoy vengo a libertar, hoy vengo a quitar las impurezas, hoy vengo a quitar la suciedad. Ulama, sueta y amasó. Dios usa el agua para limpiar, para purificar. Lo hizo con la tierra en Génesis y lo hace ahora en el corazón del hombre. Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todo vuestro ídolo os limpiaré. ¿De qué ídolo Dios tiene que limpiarte en esta noche? ¿De qué Dios tiene que santificarte en esta noche? Hoy el Espíritu viene a limpiar con las aguas del Espíritu. Ula Sama. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre las aguas? ¿Qué habla el Maestro sobre las aguas? Es necesario sumergirse en las aguas del Espíritu. Y usted va a entender por qué Dios me llevó al libro de Ezequiel, donde Él le muestra en visión, oye, el templo, el altar, donde sale el río, sale del templo, sale del altar, que significa la conexión de Dios con el hombre. Y dice la Escritura que Él le muestra al profeta que el agua estaba hasta los tobillos, luego estaba hasta las rodillas, luego estaba hasta la cintura, luego no se podía caminar, tenía que ser a nado profundidad. Dios está llamando a su pueblo a sumergirse completamente. Dios no te quiere a media. Para que haya un cambio te tienes que sumergir completo en las aguas. Así le pasó a Naamán. Ishayama tuvo que zambuirse en las aguas del río más sucio, el Jordán. Él se quejaba, decía: Señor, ¿cómo es que yo tengo que ir para este río? Obedece a Dios. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga: es el tiempo de buscarme, es el tiempo de consagrarte, es el tiempo del culto, es el tiempo de Dios. No lo negocies, no lo cambie. Naamán, un criado, tuvo que hacer que cayera en tiempo y decir: mi maestro, mi Señor, pero fue el profeta quien te habló, porque tú no intentas lo que Dios te dijo. Y dice la Escritura que cayó en sí y fue y se zambulló. Ay, jamás. Tuvo que sumergirse 7 veces, que significa la eternidad, la soberanía de aquel que le estaba dando la palabra. Y dice la Escritura que la lepra que crecía de adentro hacia afuera se desapareció, se limpió. Susama ya Josué. Hoy Dios viene a limpiar la lepra espiritual que está matando a la gente por dentro. No se ve por fuera, pero está por dentro la lepra en los altares, la lepra en los lugares, la lepra en los que dicen que aman a Dios, lepra en los que predican, lepra en los que llevan la palabra. Dios la conoce, Dios la ve. Y en esta noche Dios dice: es mi río que viene sobre ti, es mis aguas que vienen sobre ti. Las aguas salúteras mías van a limpiar todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu alma. Sumérgete en mi espíritu, dice Dios. Kinama y Suruna, Toronando soy, Letou, Pariba, Terenene, Toro, Erarai, Sai. Es necesario sumergirse en las aguas.
¿Qué dice Jesús? Dice en Lucas capítulo 3, versículo 21, que Jesús fue donde estaban bautizándose. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El creador de todas las cosas, el Rey de gloria, el que todo lo puede, el que antes que la luz fuera ya era Él, el que tenía el control del Jordán, de las aguas. Me imagino cuando Él caminaba, las aguas diciendo, aplaudiendo, alabando: aquí están los pies de mi creador. Él la ama y ama. Y le dijo a Juan el profeta: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Es necesario que yo me bautice, y la ama y ama, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y Jesús, cuando fue al Jordán, Jesús fue a morir a ser Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? El que Él tenía todas las cosas, el poder de todo, Él se entregó sin nada. Él se fue del cielo, se quitó de allá de aquel trono y se hizo carne y vino entre los hombres. Él renunció a ser Dios. Él se hizo carne, siendo la palabra, siendo el Todopoderoso, y hizo lo que estaba escrito según el profeta. Y fue al Jordán, que significa descenso, muerte al yo. Y dice la escritura que se bautizó. Cuando Jesús se sumergió, yo me imagino que el infierno tembló. Cuando aquel hombre salió de las aguas, dice la escritura que el cielo se abrió y que descendió el Espíritu en forma corporal como de paloma y posó sobre su hombro. Y aquella voz donde todo el mundo lo escuchó, y si la gente lo escuchó, Satanás también lo escuchó. Ahí Satanás entendió que aquel sí era el Hijo de Dios. Cuando aquella voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, quien en yo tengo complacencia. Ahí el infierno tiembla, porque ya viene el primer paso, el bautismo en las aguas del Espíritu. Y Dios te hace una promesa de que las aguas no te harán daño. Isaías lo declara en el capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En la NTV, versículo 2, capítulo 43 de la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Ahora, en la palabra se cumple que Jehová le habló al profeta Isaías en el capítulo 43, en Mateo 14, versículo 23. Dice: despedida la multitud. Ahí se cumple Isaías. Cuando el profeta dice: cuando andes en las aguas profundas, no te va a ahogar. ¿Habrá alguien que diga amén aquí? ¿Habrá alguien que diga un aleluya? ¡Ey, Samayama! Dice que él estaba predicándole a la multitud de los 5,000. Después cogió a los discípulos y les dijo: móntense en la barca, que yo los voy a ir a ver en la otra ribera. ¿Cuántos alaban la gloria? Y despedida la multitud, mira lo que hizo Jesús: subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Procura que cuando se acabe el culto, pases la noche allí solo con Dios, orando. Que cuando salgas de la iglesia, del templo, del culto, llegues a tu casa, procura estar allí en el lugar secreto, solo en el secreto, orando
Hay un secreto en la palabra. Donde quiera que Jesús dejó una enseñanza, decía: pasó allí la noche entera orando. Estaba en el monte, estaba solo la noche entera, oraba a Dios. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, 4 de la mañana, ¿cuántos alaban la gloria? Jesús vino a ellos, ¿cómo? Caminando sobre el mar, donde se hunde la gente, donde se pierden los barcos, donde caen los aviones y desaparecen, donde crecen las fuertes tempestades, los huracanes, categoría 4 y categoría 5, que devastan, que destruyen, el poder de los vientos mezclados con el agua. Y dice la escritura que a la cuarta vigilia, cuando las olas azotaban la barca, Jesús venía en medio de la tempestad, en medio de los vientos que causan miedo y temor. Venía el maestro caminando sobre las aguas, sobre aquello que hundió en un momento dado el mundo bajo agua. Sobre eso Jesús caminó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo vaya allá. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora no era solamente Jesús, ahora también era Pedro. Ahí se cumple lo que dijo Isaías: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando los ríos te traten de ahogar, yo estaré ahí para ayudarte. Se cumple lo que dijo el profeta. Él fue donde Jesús caminando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos entraron, Jesús y Pedro, a la barca, se calmó el viento. No es hasta que Jesús entre a tu barca que el viento se va a calmar. No es hasta que Jesús entre a tu casa, a tu vida, que las aguas te van a seguir ahogando. Hay gente que tiene miedo de ser cubierto por las aguas, y Dios te está diciendo: deja que las aguas te cubran, deja que las aguas te sumerjan. ¿Acaso no soy yo Jehová para sacarte de ahí? ¿Acaso no soy yo Jehová que camina por encima de las aguas? En la mansayama. Sumérgete en el río del Espíritu en esta noche. Dios quiere limpiarte, Dios quiere santificarte, y Él dice: hoy lo voy a hacer con agua. La Biblia dice: al que cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es cualquier agua la que te va a llenar, es agua viva, es agua viva, es agua viva. Jesús dijo: yo soy manantial de vida. Ay, Sama, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Vamos ahí. Jesús deja una orden sobre las aguas del Espíritu. Mateo 28, versículos 18 y 20. Jesús
se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que luego que salgan de las aguas, que significa la muerte a la vieja manera de vivir, simbólicamente es como lo que pasó en el diluvio. La tierra completamente fue limpiada, completamente fue cubierta por agua. Y dice la palabra de Dios, que es Pedro, dice que esto es similar a lo que pasó en el diluvio. Es necesario sumergirte en las aguas para que muera la vieja criatura. Dice la poderosa palabra de Dios que Jesús dejó esta orden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué similitud tiene todo esto de las aguas del Espíritu? Libro de Apocalipsis 22, del 1 al 2. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol y la magua, así es el símbolo de Medet, el árbol de la vida, eran para la sanidad de las naciones. Libro de Apocalipsis 22, nuevamente en el versículo 17, Dios cierra con algo. Cuando nos vamos al capítulo 1, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1, y entonces nos retomamos a la palabra, donde el profeta, Dios le muestra en visión y le dice: hijo de hombre, has observado. Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englaín. Toda la costa estará cubierta de redes, secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye del templo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Yo le decía: Señor, ¿por qué tú me diste esta palabra? Me dijo: Alexander, tú tienes que entender que yo me muevo por mi palabra.
Y que cuando yo hablo de acuerdo a mi palabra. Yo levanté a Ezequiel, que fue el que le mostré el valle de los huesos secos en gran manera. Pero ahora yo le estaba mostrando a Ezequiel la gloria postrera que ha de venir. Hay muchas iglesias que se constituyen pantanos, que se constituyen lugares secos, que se constituyen lugares que no tienen río, que no fluyen. Pero Dios dice, esas iglesias son mías, son mi cuerpo, y yo voy a hacer que fluya agua y rasama. Dios no ha terminado con su pueblo. Lo que dicen que está muerto, Dios le va a dar vida. Lo que dicen que se murió, Dios lo va a resucitar. Donde no hay pescadores, Dios va a levantar pescadores. Donde no hay árboles, harán árboles, y los árboles darán fruto en su tiempo. La cosecha viene. Mi alma alaba la gloria. Antes de entrar a la tierra, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Antes de entrar a la tierra, yo los voy a limpiar con agua limpia. Yo los voy a sumergir en el río de mi espíritu. No quedará hueso muerto, no quedarán huesos por dentro, no quedará mortandad, no quedará lepra. Yo Jehová lo hablo esta noche. Yo Jehová lo vaso, Jehová. Yo vengo a limpiar a mi pueblo. Yo vengo a santificarte con las aguas de mi espíritu. Yo soy Jehová. Yo soy celoso con mi homo, soy yo, con mi pueblo. Yo soy celoso con mis profetas. Yo soy celoso con mis pastores. Urrasama. Esos que dicen que se cayó, que se murió. Dios dice, donde yo pongo mis ojos, viene la vida. Donde yo pongo mi mirada, vuelve la vida, vuelve el agua, vuelve a nacer, vuelven de Abasámaya. Siento a Dios en esta noche. Dios viene a decirte, no he terminado contigo, pueblo mío. Yo esparciré, yo sanaré, y yo brotaré agua limpia. Oh pueblo mío, yo abriré vuestro sepulcro y los sacaré de vuestra sepultura. Pueblo mío, voy a grabar mi palabra en sus corazones. Otra vez Dios habla, otra vez Dios dice, yo estoy mirando sentado en mi trono. Las aguas yo las controlo, yo le pongo números, yo le pongo tiempo. Las fechas están en mis manos, los ciclos están en mis manos, los tiempos, las sazones mías son. Sama, Sue, Unao, Lima. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, Cristo viene. Se está predicando la palabra en todas partes, fuera de los templos, en las calles, en los moles. Amasama. Yo he visto gente que se veo la luz de Dios. Veo la luz de Dios. Veo gente en Burlington que se paran en medio de la fila. Oye, Cristo viene pronto, y se ríen y se burlan. Urrasama. Y no se dan cuenta que Dios está llamando. Urrasama. ¡Ey! El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Sumérgete en las aguas de sanidad. Dios te quiere usar para salvar, pero tienes que estar limpio. Dios te quiere usar para su gloria, pero tienes que estar lleno, tienes que estar limpio, tienes que estar purificado. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Potorabasanda Bayahama. Urrasema cuanda rebasai. Urro masaki. Urrasai. Yo siento, hay gente que está conectada, que está empezando a sentir el agua de Dios. Agua que corre por todo tu cuerpo. No tengas miedo. Es el río del Espíritu que te está limpiando. Es el río del Espíritu que te está sanando. Ay, asai, abasto, hola, ay. Kuama senda la basai. Urranamasai, jalando soy en agua. Bendito es tu nombre, Padre. Otono ishenda. Ulananso. Nahualondue. Maya soy. Shayamatue. Yo no hablo mucho de mi testimonio hasta que Dios me diga que lo hable. Pero me lleva el espíritu de este cantito. Un cantito. ¿Cuántos alaban la gloria? Samalanda kai. Mama sheita yama soy.
Hay madres que están orando por sus hijos y sus hijas. Hay abuelas, hay tías, hay tíos que están sufriendo por su familia. Y el que te está predicando que soy polvo y al polvo voy, en un momento dado anduve en las drogas y en las calles, en el alcohol, hasta que llegó Jesucristo. Y para aquel tiempo, resumiendo, Dios va a aumentar tu fe, mujer. Maishai lama lotayalakwe natai no sawalo que toronandue naistayala. Estoy viendo el nombre tuyo que empieza con A y tu apellido con C. Pero Dios me dice que no diga tu nombre. Pero tienes una petición delante del Dios del cielo con tus hijos. Malasai. Y ahorita por la tarde Dios me dio tu nombre, mujer, para orar por ti. Y Kamawasai alama sendo kima. Y tus hijos, lo que estás viendo, no es el final. Porque Dios ha escuchado el clamor y las lágrimas. Y aunque aparentan y aparentemente se ven que están muertos, y Samayama, Dios dice, Dios habla, mis aguas lo van a visitar, como visité el que te predica en esta noche, que estaba en las discotecas perdido, en los puntos, en las calles, que usaba droga, que usaba alcohol, que estaba perdido. Y un día en el culto, cuando fui a aquella iglesia en avivamiento y poder, me arrodillé en un banco y Dios me empezó a limpiar y yo empecé a sentir agua corriendo por dentro de todo mi cuerpo. Corría desde los pies como el profeta, de los tobillos a la rodilla, luego a la cintura, y yo sentía que me arropaba hasta los hombros y me cubría la cabeza. Me sumergía el río del Espíritu y le decía, Señor, estoy temblando, estoy sudando, estaba llorando, tenía miedo, sentía corriente, sentía que me estaba bañando, pero por dentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Y le digo, Señor, ¿qué es esto que siento? Soy yo que te estoy limpiando con mis aguas vivas. Yo soy agua viva y yo limpio todavía. Así como ves tus hijos que parece que están muertos, yo los voy a alcanzar. Arrasaba. Dios salva todavía, Dios levanta todavía, Dios está mirando todavía. No dejes de orar, no dejes de creer. Ellos van a llegar a los pies de Cristo, ellos vuelven. Hay un sello. Solamente se alejaron, solamente se perdieron por un tiempo, pero Dios abrirá sus ojos. Dios va a permitir que venga el tormento, que venga el sufrimiento, que venga el susto, y van a mirar para arriba, van a mirar para el cielo y van a decir, yo tengo que volver a Dios, yo tengo que volver de donde yo vine. Urrasama, como el hijo pródigo que miró hacia arriba y dijo, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Dios en esta noche dice, voy a limpiar con agua los cuerpos, los corazones, voy a sumergirlos en el Espíritu, en el río de mi Espíritu, para que sepan que yo soy Jehová. Yo tengo el control de las aguas, yo tengo el control de los vientos, yo tengo el control de los huracanes. Yo Jehová lo digo y yo Jehová lo hago. Dios está al frente, Dios nunca está atrás. Dios ve el futuro, Dios va hacia el frente. Dios anuncia en esta noche, ay, esta batalla, esta guerra está ganada, está ganada, está ganada. Ya Cristo pagó con sangre, ya somos más que vencedores. Shurekai alandeni kaisalai malai correndarona soy sharikai amasona istayai shuerorosai heredos anastei samando etayanaso macuenda libasue.
Lo mismo que Dios le mostró al profeta Ezequiel, en el capítulo 47, es lo mismo que está escrito en Apocalipsis 22, versículo 1 y versículo 2. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río se extiende a la tierra en esta hora. Esas aguas de sanidad se extienden a esta hora a tu casa. Esas aguas empiezan a brotar desde el suelo, empiezan a crecer. Allí donde tú estás, en la habitación, en el sofá, Jorge, Dios te sana hoy. Sama ya la sama. Empieza el agua a fluir. Empieza el agua a fluir a todo aquel que tiene enfermedad. Hoy Dios dice: no es mi profeta, no es mi predicador, soy yo el que lo hago. Ulama y alama. Yo lleno como las aguas te cubrirán. Mi gloria te cubrirá. Ramasama. Dios sana en esta noche. Dios limpia en esta noche. Aunque estés imposibilitado, allá llega la palabra. Dios habla como quiera. Dios llega como quiera. Dios vence como quiera. Ay, aquel que salió para vencer y ya es vencedor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Urrasama. No es cualquiera, es el Rey de Reyes. No es cualquiera, es el Señor de señores. No es cualquiera, es Jesucristo, el Cordero inmolado de Dios. Ahora viene en un caballo blanco. Con un masaco de masayama, teñido, con unos vestidos teñidos en sangre, con un cinturón masayama que dice fiel y verdadero, y en su muslo derecho tiene escrito Rey de Reyes y Señor de señores. Conviértete a ese, conviértete a Cristo. Tú que me oyes por ahí, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más grande. Cristo está aquí en esta noche, llévatelo. Allá a la distancia, si lo oyes, acepta el Señor Jesús. Él quiere salvarte, Él quiere limpiarte. Sálvate, salva tu casa, sálvate, salva tu familia. Jesús te ama, Jesús te está llamando. Samayala, Jesús te llama. Ven a las aguas de mi sanidad, ven al arrepentimiento, te llamo. Otra vez Dios habla, otra vez Dios toca, amagua. Siento a Dios arropando ahora. Ay, Dios mío, no es el hombre, es Dios. Hay un manto de misericordia que se extiende por toda la calle, de esquina a esquina. Las casas se cubren en esta calle. La samaya, la muerte no entra. Elisa y lomo, ratayasto. Jesús es el Rey de vida. Donde está Jesús no hay muerte. Donde hay Jesús hay vida, hay salvación. Sumérgete en Cristo. Shinanda sakamalo. Umarande nanaina nuendolo. La lavasai, uerano se irara hayama, himando sena nonda olme, zumele de espíritu, en el río de su espíritu, sumérgete, ven a sus pies. Ven, llénate. Él quiere ver tu familia salvarse. Sumérgete. Ven a Él, entrégate. Jesús está aquí, ven a sus pies. Sumérgete. Hoy Dios te llama. Hoy Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Hay gente con arrepentimiento a la distancia. Lo siento en el espíritu, porque esta palabra no viene del hombre, viene del espíritu. Y causa arrepentimiento en el corazón cuando viene con aceite, cuando viene con unción. Síguelo. Apocalipsis 22. Cierro con esto. 17. No lo detenga.
Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Habrá alguien que te ofrezca más en esta vida. Te está diciendo: ven a mis pies. Ven conmigo. Yo quiero salvarte. Yo quiero salvar tu familia. Tú te llevas a Socoe, Natue, Nusai, Nando. Todavía hay evangelio de verdad. Todavía hay palabra de verdad. Todavía hay palabra que viene del corazón del trono de Dios, del río del Espíritu. Y la esposa dice: ven. Habrá alguien que diga: ven, Señor, en esta noche. El que oye diga: ven. Tú que estás conectado, di: ven, Señor. Amasama. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ushalaya la masai. Tero honosa no tue. Sumergete. Ven al agua. Ven al agua. Ven. Dios quiere salvarte. Ven, Dios quiere llenarte. Isalaya mala sama. Hay salvación. Empiezan las aguas a subir. Empiezan las aguas a crecer. Lemolanda Kima. Senda la macuenda Kima. Alex, Dios te bendiga. Salamahai alama. Y Solda, Dios te bendiga. Cristo te ama. Shemau, Shelananda Kima. No temas. No temas, diga: Cristo tiene el control. Sheno, Urra Sema Yama Sahama. Ekayama. Las aguas alcanzan a los hijos. Las aguas de sanidad no vienen para matar, vienen para salvar, para sumergir, para cambio, para limpieza. Mendoro no tue, Pataina no. Es el río de su espíritu. Es el río de su espíritu. Es el río de su espíritu. Agua del cielo. Las llagas se van en el nombre de Jesús. Aleluya. Es en el río de su espíritu. Presencia de Dios. Siento tu espíritu, Jehová. La gloria es tuya. La gloria es tuya. En el río de su espíritu.
de las aguas, suéltete en el cielo de su espíritu, suéltete, pero suéltete en el río de su espíritu. A sus pies, con llenura de su agua, inunda Jehová, losta, del corazón en el río de su espíritu. Sanidad, sanidad libre por la palabra, libre ahora, libre. Pasto, fue, Akai, Sama, espíritu de esquizofrenia, espíritu de locura, fuera. Nama, toca, landue, Akai, Otuecos, Taki, Nuetoma, Matais, Tulu, Vapo, Tepone, Sailuku, Tuendo, atuendos, paños, trabajos, se rompen. Supau, Taco, Pei, Tali, Nibira, Siribira, Sorebaru, pero Taronandue, pero Pai, Turupasto, veo altares siendo sumergidos con agua. Pusto, Puey, Tulo, Nuey, hay batalla en los aires. Cuendo, Rai, Sato, Wey, fue, está cumao, inunda, sumerge, veo velas apagándose, neto, santos se sumergen, Bocó, Etei, Bai, veo casas flotando, soy, Tuta, Alanda y Llama, cadenas que vienen de la tierra, amarradas, amarres, loto, rey, amarres haitianos, hurramalo, brujería jamaiquina, po, shue, luto, mago, caes, fuera, sheyalo, tuetulu, Anaísa a pie, tomo, varón del cementerio, suba, queda cubierto por las rías del Eba, toma llamo. Agua del trono de Dios. Oh, así como el diluvio inundó la tierra al principio, hoy inundo tus altares, bruja. Oh, para que sepas que soy Jehová. Hurla, tus hechizos, tus brujos, tus encantos están engañados. Hurra la basama. Ulesai. La victoria es tuya. Ocondo, yo soy Dios. Mala. Luejena, yo soy el Señor. Siento tu amor, bajito. Dios limpio. No se le está predicando al aire, hay gente que oye. Yo veo en el espíritu, lo voy en no, en reverencia al Señor. Él hay, nanda, la gloria no es mía. So, tawa, teikan, en agua, mumonena ena, molana hiero, narendana, estoy viendo unas letras, nenao, lolo, marrona atue. Dice el Dios del cielo, yo soy varón de guerra. Nanaya masu. Esta amaya. Ja. Ja. Ja, ja. Así se reirá Jehová. Ja, ja. Ja. Velo no mawa. Alégrate en la justicia de Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Padre, he predicado tu palabra en esta noche. Gracias por bendecirnos y bendecir a tu pueblo, Dios del cielo. Todo el que está conectado ahí, ore conmigo. Siento que hay gente, no sé, siento que hay personas que están en el suelo. Wow. Hasta los teléfonos se le cayeron de la mano. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero es suficiente que se escuche la palabra, no tienes que ver. Simplemente con escuchar, la fe se aumenta. Mama ya nasai.
Haz conmigo el plan de salvación ahí que tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, te reconozco como mi único Salvador. Perdóname y límpiame de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y te acepto como mi único Redentor y Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Alamaya Sama. Y que jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya eres salvo. Ahora busca un lugar donde congregarte. Corre para un templo y busca del Espíritu Santo. Dios te va a guiar. Órale a Dios para que el Señor te dirija. Todo aquel que está conectado todavía y escucha, puede escribir por Messenger para oración y para culto. Creo que hay una muchacha por ahí, Yari, pidió culto en Bayamón. Te estaré llamando por ahí para ir a llevarte culto en Bayamón. Y creo que Jeffrey pidió culto también en Gurabo. Vamos a estar llevándote el culto a Gurabo allá. Solamente estoy esperando a que tú me digas, pero ya Dios va a hacer. Alaba la gloria. Hay que ir a llevar la palabra a donde nos lleve el Señor. Y yo estuve orando por esto, y ahora la gente está llamando. O sea, que quiere decir que Dios está en control. No buscamos gloria, buscamos salvar almas. No buscamos ser vistos, buscamos sanar y libertar y suplir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que sin más preámbulos ya terminamos. Le damos la gloria al Señor. Escribe el mensaje para oración, escribe por Messenger. No tengan miedo en escribir. No tienes que hacerlo en el live. Lo puedes hacer por Messenger. Pastor, necesito oración por esto. Y usted pide oración. Y si quiere el culto, usted lo pide. Y si lo piden en Panamá, pues ahí sí voy a tener que ayunar para ver cuándo Dios me lleva para allá. Porque ahí tengo que pagar el pasaje, pagarle el pasaje a la que toca el piano, a Mama, a Omar, y todo el equipo va para allá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo vamos a dar en Los Santos, allí vamos a dar el culto. Alaba la gloria de Dios. Y después allá en el frente del apartamento de Mama también vamos a dar el culto allí, con el portón cerrado. Y le damos el culto a la junta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito sea el Señor. Gózate en el Señor. Declara la palabra y dile: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelve y dilo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Anímate, que tus hijos están salvos ya. Anímate que tu casa está salva ya. Ya las aguas llenaron, ya las aguas limpiaron. Ahora viene la llenura del Espíritu. En el próximo culto vamos a estar predicando de la llenura del Espíritu, para que entonces sepan, cuando vayamos afuera, no vamos vacíos, vamos limpios y llenos. Ay, ¿cómo vamos? Limpios y llenos del Espíritu. Padre, gracias por tu amor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias porque tú eres bueno. Por un día más de vida. Gracias, Señor. Protege a Puerto Rico. Pon tus ángeles en las calles, Padre. Cúbrenos, Señor. Líbranos de terremotos, Padre. Líbranos del temblor de tierra. Dios mío, ten piedad. Selanda la malay. Acuérdate en la ira de tu misericordia. Malay. Acuérdate de que somos polvo. Espíritu de Dios, para la gloria tuya, hemos orado creyendo que está hecho. Amén.